En los márgenes de la historia oficial existe una idea que ha sobrevivido durante siglos, la de que hay conocimientos antiguos guardados lejos de la vista del mundo. No en bibliotecas comunes, sino en archivos sellados, donde solo unos pocos tienen acceso. Entre todas esas historias, una destaca por encima del resto, la del supuesto libro oculto en el Vaticano. No es un título oficial, no aparece en catálogos, no tiene una referencia única, pero en distintos relatos, investigadores y tradiciones orales siempre se repite la misma idea. Un manuscrito antiguo que contiene una versión distinta de los orígenes de la humanidad. El lugar donde se guarda lo imposible, la historia, se sitúa en los archivos secretos del Vaticano, una de las colecciones documentales más antiguas del mundo. Allí se conservan textos que abarcan siglos, cartas, registros, manuscritos religiosos y documentos históricos. Pero la leyenda dice que en una sección aún más restringida de la que casi nadie habla, se encuentran textos que no forman parte del relato oficial, entre ellos este supuesto libro. El origen del manuscrito, según versiones del mito, el libro habría sido encontrado en circunstancias inciertas. Algunas historias dicen que apareció junto a otros textos antiguos en excavaciones del Medio Oriente. Otras lo sitúan en colecciones privadas que fueron absorbidas por la Iglesia hace siglos. Lo curioso es que nunca hay una versión única de su origen, pero todas coinciden en algo. El contenido era tan extraño que no podía ser ignorado. El contenido prohibido, el libro, según las descripciones repetidas en el mito, no negaba directamente las enseñanzas religiosas tradicionales. En cambio, las ampliaba o las complicaba. Entre sus supuestos temas estaban versiones alternativas de la creación del mundo, descripciones de seres espirituales que no encajan en categorías conocidas, relatos donde la humanidad recibe conocimiento de múltiples fuentes y narraciones que no siguen la línea temporal bíblica habitual. No era un texto de negación, sino de reinterpretación, y eso es lo que lo hacía incómodo. El conflicto silencioso, la leyenda dice que, cuando algunos estudiosos tuvieron acceso al manuscrito, surgió un problema inevitable. Las interpretaciones no eran compatibles entre sí. Para algunos, el texto era simbólico. Para otros, sugería que la historia espiritual de la humanidad era mucho más compleja de lo que se había enseñado. No había una conclusión clara, solo preguntas. Y en contextos religiosos, las preguntas abiertas pueden ser más delicadas que las respuestas. El supuesto retiro, aquí es donde nace la parte más famosa del mito. Se dice que el libro fue retirado de circulación, catalogado y guardado en una sección de acceso extremadamente limitado dentro del archivo, no destruido, no perdido, simplemente apartado del alcance público. Con el tiempo, su existencia se convirtió en rumor, y el rumor en leyenda. Lo interesante es que esta idea no surge de un solo punto, sino de varias cosas reales que se mezclan. Existen textos antiguos que no están en la Biblia oficial, apócrifos. Hay evangelios y escritos gnósticos que ofrecen otras visiones religiosas. El Vaticano sí posee archivos históricos enormes y parcialmente restringidos, y muchos documentos antiguos han sido estudiados durante siglos, sin consenso total. Todo esto alimenta la imaginación colectiva, la versión moderna del mito. Con el tiempo, la historia del libro prohibido se transformó en algo más simbólico que literal. Hoy suele representar la idea de un conocimiento antiguo que fue reinterpretado, filtrado o perdido con el tiempo. No necesariamente un único libro físico, sino una colección de ideas que nunca llegaron al relato dominante. Lo que queda en realidad, históricamente, lo que sí existe es
una enorme variedad de textos religiosos antiguos, diferentes versiones de historias sagradas según culturas y épocas, y debates académicos sobre cómo se formaron los textos bíblicos actuales, pero no hay evidencia de un único manuscrito secreto con una verdad oculta definitiva escondido en el Vaticano, el eco del misterio. Y aún así, la historia sigue viva, porque más allá de si el libro existe o no, lo que realmente atrapa no es el objeto, sino la idea. Y si la historia que conocemos no es la única posible, esa pregunta es la que mantiene vivo el mito.